Salud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, viernes 16 de agosto, con el tema correcto llenado del formato único de atención FUA del SIS, Seguro Integral de Salud, a cargo del doctor Luis Gamero Oviedo, médico supervisor de la Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones del Seguro Integral de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat tanto de la plataforma Zoom como de YouTube para ser respondidas al final. Doctor Luis Gamero, es un gran honor tenerlo con nosotros. Bienvenido, adelante. Muchas gracias. Reciban todos el saludo de la doctora Doris Ituma, jefa institucional del SIS, del doctor Alfredo Falfán, gerente de la Gerencia de Riesgos de Evaluación de Prestaciones del SIS. Agradecemos al Ministerio de Salud por esta invitación para poder llegar bueno, a todos los rincones del país para poderles compartir un poco de lo que es el llenado correcto del FUA. Hoy día vamos a ver una metodología un tanto diferente de la que suelen ver ustedes dentro de cada una de sus unidades ejecutoras, dentro de las capacitaciones. Vamos más que todo a mostrarles lo que es el instructivo que tenemos nosotros, la resolución jefatura 107 del año 2015 y las normativas que son complementarias a esta para lo que es el llenado del FUA, de tal manera que ustedes puedan corroborar todas las guías, el material que ustedes tengan de capacitación con respecto al Seguro Integral de Salud, al llenado del FUA, poder actualizarlo, de repente mejorarlo un poquito y si está todo correcto, reforzarlo con el personal que tienen a su cargo. Bueno, entonces empezaremos, el tiempo es oro. Veamos, el correcto llenado del formato único de atención del SIS. ¿Por qué es que nosotros llenamos un FUA? ¿Cómo es que llegamos nosotros a llenar un FUA? El sistema de salud dentro del marco del aseguramiento universal implica de que haya financiadores, prestadores de salud y siempre al medio de todo debe estar el asegurado. Todo esto por la ley de aseguramiento universal 29344 y la actualización en el texto único ordenado del año 2014, donde dice de que toda población residente en el país, vale decir con DNI y carnet de extranjería, disponga de un seguro de salud de tal manera que pueda tener acceso a prestaciones de salud con base en el famoso Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, PEAS. Al medio del sistema siempre está y siempre debe estar el asegurado. Siempre, bueno, van a tener necesidades en salud y van a ir en busca de alguien que le dé la atención. En este caso, las IPRES, ¿no? Las instituciones que dan prestaciones de salud. Ellos brindan la atención de salud al asegurado, quien en el tiempo percibe de que tiene una necesidad de aseguramiento o se le informa acerca de las posibilidades de aseguramiento que tiene a través de los entes aseguradores del país, que son las IAFAS, instituciones que administran fondos de aseguramiento en salud. Estas instituciones le brindan una cobertura de beneficios y los suma al sistema a través del proceso de afiliación. De tal manera que el prestador, cuando atienda al asegurado, informa la atención al asegurador y en reciprocidad el asegurador otorga el pago de dicha atención a la IPRES. Puede ser de que la prestación no haya tenido una calidad 100%, el asegurado presenta una queja y un reclamo y el ente, en este caso, bueno, es su salud como regulador del sistema, encargado del registro de IPRES y IAFAS. Si hay un problema en la IPRES, verifica la supervisión de las garantías de oportunidad, calidad, o si hay un problema con las IAFAS, verifica, bueno, la oportunidad del financiamiento para la atención. Todo esto está dentro del sistema donde tenemos a nuestro ente rector, el Ministerio de Salud, encargado de dar las políticas de salud y las normas técnicas. Las IPRES, bueno, tenemos de varios tipos, tenemos un sistema conformado, bueno, por establecimientos del MISA, de las TIRIS, gobiernos regionales, hospitales, institutos especializados. Están los establecimientos de salud, de las sanidades, que, bueno, están a cargo de los ministerios de Trabajo, de Defensa, del Interior, entes mixtos y también, bueno, las IPRES privadas. En los aseguradores también hay de varios tipos. También tenemos, bueno, en este caso nosotros, el Seguro Integral de Salud, como IEFA Pública. Está Salud, quien también es financiador, a la vez que prestador. Las sanidades y también los aseguradores privados. En este sistema, obviamente, el asegurador se encarga del financiamiento, de parte del financiamiento de la atención, si es que, en parte, si es que el financiamiento es subsidiado o parcialmente subsidiado. Entonces, la atención, puedes retirar la...
Muchas gracias. El financiamiento de la atención, por ejemplo, vemos nosotros del Ministerio de Salud, los establecimientos de las IRIS, de los GORES y hospitales, ¿no? En este caso, tienen financiamiento a través de los recursos ordinarios dados por el MEF y que generalmente son buenos para temas de infraestructura, equipamiento, recursos humanos. Los establecimientos, por sus atenciones directas a través del gasto de bolsillo, tienen recursos directamente recaudados y también tienen otro financiamiento que son las donaciones y transferencias. Para estos establecimientos, la fuente de transferencias es el Seguro Integral de Salud. Entonces, como ustedes ven, el SIS financia parte de la estructura del costo de las atenciones en estos establecimientos. ¿Qué partes son? ¿Dónde puede encontrar ese disgregado? Ustedes pueden entrar a nuestras resoluciones jefaturales. Este año se ha actualizado la última donde se presenta el tema del componente de reposición y de gestión. El componente de reposición, voy a decir, el componente de reposición indica que el financiamiento va a estar dirigido principalmente a financiar medicamentos, insumos y procedimientos. Y bueno, también una vez cubierta la necesidad, hay un componente de gestión y dado principalmente para la administración de la unidad de seguros y farmacia. Todo esto, para dar ese financiamiento, requiere un registro. Lo que no se registra no se puede controlar. Y este registro, para todo esto que hemos visto, se da a través de lo que vamos a ver hoy día, que es el FUA. Este es el documento con el cual, bueno, se va a dar constancia de la atención y va a permitir el procedimiento de pago. No olvidar que mucho de esto tiene que ver con la cobertura prestacional del SIS, que es el plan de beneficios que da a sus asegurados. Como todo seguro, para acceder a la cobertura hay que estar afiliado al SIS. Y los tipos de seguro que ustedes ya conocen, bueno, es el régimen subsidiado, el SIS gratuito, subsidiado enteramente por el Estado, y los del régimen semicontributivo, donde el Estado interviene parcialmente en el financiamiento, el SIS independiente, el SIS emprendedor y el SIS microempresas. En el independiente, bueno, se paga a través de una prima, el SIS emprendedor paga su parte a través de sus impuestos en el RUS, y el SIS microempresas es el empleador quien paga parte de este seguro y las otras partes, bueno, lo financia el Estado. Bueno, aquí tienen ustedes los seguros que acabamos de decir y tienen ustedes ahí el plan de cobertura en cajones. Si pueden advertir, están viendo ustedes de que todos los seguros que tenemos nosotros por mandato de ley están basados en el PEA, según la Ley de Aseguramiento Universal. Todos tienen base en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Pero la ley también indica de que las IAFAS en el camino pueden ir aumentando la cobertura, pueden dar coberturas complementarias, ¿no? Entonces, el SIS también tiene planes complementarios. Complementario regular, hasta 2 UITs adicionales. Si se pasa de esos planes complementarios de cobertura extraordinaria, ya se solicita al SIS la autorización, y las enfermedades de alto costo. Hay exclusiones específicas, bueno, que ya ustedes conocen, están en nuestras resoluciones. Les dejamos ahí donde pueden encontrar todas estas normas con respecto a los seguros. Pueden entrar a nuestros seguros o también pueden entrar a las normas legales de la página web del SIS para que puedan revisar todo lo que es la cobertura prestacional. Ustedes van a encontrar también ahí información sobre los tiempos de carencia, de espera y copagos, que es muy importante para que sepan también qué cosas se puede registrar y qué no durante el tiempo de carencia. Y por si acaso las preexistencias, ningún seguro del SIS considera preexistencias. Dicho esta pequeña introducción, entonces ahora sí vamos con el tema del formato único de atención. El año 2015 tenemos nuestra actualización de la resolución jefatural en donde nosotros presentamos una directiva administrativa donde ustedes van a poder ver todo lo que es el llenado del formato único de atención, y esto tanto para las IPRES públicas, privadas o mixtas con las que el SIS tenga convenio o contrato. Es imprescindible el marco de un convenio o contrato para que el SIS pueda hacer transferencias financieras. De no haberlo, no podría ser esto posible. Nosotros en esta exposición recomendamos la lectura de estas resoluciones jefaturales que van a ir apareciendo a lo largo de estos PPTs. Entonces, en las número 107 de 2015 está la última directiva de llenado de FUA. ¿Para qué tenemos este llenado? Obviamente para la finalidad de esta norma es mejorar, coadyuvar en el registro
en la mejora del registro de las prestaciones que se da al SIS, bueno, a través del FUA, ¿no? De acuerdo a la normativa. ¿Qué buscamos nosotros? Bueno, generalmente poner un estándar para lo que es el correcto llenado del formato, y con eso, bueno, permitir la mejora de la calidad, la mejora del registro de las atenciones, ¿no? Para poder dar una mejora a los procesos correspondientes. Entonces, la idea de esta directiva es colaborar con todos para lo que es el correcto llenado del FUA. El FUA, bueno, es un documento. Ahí lo tienen ustedes, bueno, ya lo conocen, está la parte del anverso y el reverso. Es un documento muy importante, ¿no? Es un instrumento donde se registra, ya sea en la hoja impresa o en el registro del sistema magnético, los datos de la atención. Claro que se le da al asegurado del SIS. Cada uno de estos formatos debe tener una numeración única, por eso la duplicidad no está permitida. Suelen observarse cuando hay duplicidades. Y esto es una gran fuente de información para los registros del SIS y para los procesos de evaluación. Es imprescindible de que estas prestaciones pasen un proceso de evaluación porque representa dinero de todos los peruanos, ¿no? Por lo tanto, se deben de ejecutar de oficio y por norma los procesos de control. Y bueno, lo que todos conocen es un comprobante de pago de cada prestación que se hizo. O sea, es la evidencia que se le entregó una atención de salud al asegurado y es la evidencia con la que el asegurador, en este caso el SIS, va a reconocer el pago de esa prestación. Bueno, la importancia es la que ya hemos estado diciendo. Bueno, hay temas de datos de afiliado y temas de la atención. Ambas, bueno, van a permitir el desarrollo de los procesos que se relacionan con el llenado. Y ahí tenemos nosotros un cuadrito donde ustedes ven cada una de las características de la importancia del FUA, ¿no? Es importante por un tema de registro, es importante por el tema de diferenciación de cada una de las prestaciones, está asociado al asegurado a través de su DNI o carnet de extranjería, ¿no? Y es una valiosa fuente de información para los procesos prestacionales y financieros del SIS. ¿Cómo llenar este FUA correctamente? Hay primero dos pautas a recordar. Tenemos las prestaciones recuperativas y las prestaciones preventivas. Bueno, aparte también de las administrativas. Pero hablando de estas tipos de prestaciones, hay que recordar de que en las prestaciones recuperativas solamente el FUA va a permitir el registro de una atención de este tipo. En cambio, los FUAs donde se dan atenciones preventivas sí pueden permitir el registro de varias atenciones dentro del mismo FUA o también que cada FUA represente una de esas atenciones preventivas durante el mismo día. Entonces, esto es importante porque cuando ustedes vean el llenado en la parte de qué servicios se están registrando, si es recuperativo, solo se podrá registrar uno en el FUA. Si son preventivas, sí se podrá registrar más de uno en el mismo formato. Las pautas que siempre nos preguntan, ¿no? El número de formato general viene preimpreso. Bueno, eso se imprime a nivel de las ejecutoras, de los establecimientos. El tema de la letra imprenta sí aparece escrito. Nos preguntan, ¿dónde está escrito el tema de que deba de ser letra imprenta mayúscula? Está en esta resolución jefatural. ¿Y eso por qué? Porque nos permite a nosotros poder evaluar correctamente y al digitador registrar correctamente la atención. No solamente es un tema de que nos permite la mejora a nosotros, sino también al prestador mismo. Si el profesional de salud llena adecuadamente con una letra que se entienda, entonces eso le va a facilitar también la labor a su propio digitador para que pueda ingresar la mayor cantidad, si no por decir todas las prestaciones sin ningún problema y sin ninguna observación, al menos con las reglas de ingreso al sistema. Nos preguntaron también mucho, doctor, ¿los llenamos con azul, lo llenamos con negro? ¿Puedo llenarlo con los dos colores a la vez, con rojo, con verde? Y la norma, aunque no dice obligatoriamente sí o sí, dice sí en lo posible. En lo posible, un solo color de tinta, azul o negro. Y dice en lo posible.
si es que se detectara algún fuga con doble color, se tendría que justificar solamente como una cuestión de absoluta excepción. Pero sí, o sea, es posible, pero solo bajo un marco de justificación de excepción. En lo posible usar un solo color. No borrones, eso sí está obligatorio, no borrones, no correcciones, enmendaduras, como cualquier documento de pago. Tú en cualquier lado, una factura, bueno, la borras, la corriges y ya te la dan por inválida, ¿no es cierto? También es el tema del FUA. Recuerden que el FUA se hace por duplicado, en el original va al centro de digitación y de ahí se gestiona y la copia queda en la historia clínica para usos de control del Seguro Integral de Salud. Los puntos de digitación enviarán la data a las UDRs, ¿no? A través del aplicativo web que, bueno, ya está migrando el tema del CSIS al CIGEPS. Este es un ejemplo. Vean ustedes ahí, la idea está en que, bueno, sí, bueno, lo acepto, está hecho con la computadora, pero es la idea de que la prestación esté escrita con mayúsculas, esté legible y después en lo posible en un solo color. Si aparece varios colores, bueno, tendrá que justificarse con el supervisor del momento. Pero sí, tratemos de evitar este tipo de llenado con la letra casi ilegible. ¿Y por qué también hacemos hincapié en esto? Porque cuando la letra no es legible, se puede interpretar de diferentes maneras y se cae en lo que es la suposición de lo que dice. Entonces, en un proceso de supervisión no se puede caer en suposiciones de que dice una cosa o dice otra, porque eso es observación no solo para el establecimiento, sino también para el evaluador. Entonces, la letra ilegible no se permite. Y acá hay un ejemplo de borrón, enmendadura, liquid paper, todo en una sola, ¿no? Entonces, ese tipo de registros tampoco se permite. Queda como una prestación observada. Las instrucciones son semejantes para el FUA electrónico. Bueno, el tema de, bueno, aquí es más sencillo, obviamente, la legibilidad de la data, ya que está informatizado, pero los responsables deben de garantizar que la numeración sea única y todos los datos conformes al FUA, ¿no? Al final, no es necesario imprimir dos, sino solamente uno para la gestión de la historia clínica. Y la IPRES, el prestador, igualito tiene que dar la información de las atenciones periódicamente al SIS. Para ambos, es una prestación por formato, pero ya dijimos que preventiva sí puede ser más de una, ¿no? Los cuadros donde haya cajones de alternativas, debe de colocarse una X, no una bolita, no sombrearlo, o una vez encontramos un corazoncito, pero no se debe de poner eso, debe de colocarse con X, ¿no? Y todos, tanto el responsable, su firma y sello, el asegurado, su firma y huella para constancia de haber recibido la atención, y recordar, bueno, que otra vez que los errores y omisiones podrán ser rechazados en los procesos de evaluación. A tener bastante cuidado con el tema de los borrones. El FUA, ahora sí ya vamos viéndolo poco a poco, ya más directo. Vamos a revisarlo por el tema del registro por partes, porque es bastante extenso. Veamos, la parte anterior y la parte superior lo vamos a dividir en tres. Primero la parte superior de adelante. La tienen ustedes ahí, que generalmente son los datos del FUA, su formato, del número, están los datos de la institución de que da la prestación, están los datos del asegurado, ¿no? Los datos de su DNI, de su identificación, y algunos datos adicionales de la historia clínica, del sexo, salud materna, la fecha de atención, de nacimiento y fallecimiento, y de nacimientos de recién nacidos. Bueno, esta primera parte es muy sencilla, vamos a avanzar un poco rápido. El FUA, por ejemplo, no tienen la atención número 12 de su correlativo en la direza Chancandahuaylas, código 90, impreso en la direza en el año 2014. Entonces así se forma el número del formato. Primero va el tema el número que ustedes ven ahí es de la ejecutora red ingreso Jereza, ¿no? En este caso, arriba dice direza Chanca 90. El año dijeron que es 2014, utilizamos los últimos dígitos 14 y ponemos al fondo el número del correlativo, que en este caso es el 12, el formato número 12.
o 000012 como ustedes lo ven generalmente en las FUAs. Tenemos otro ejemplo, el Hospital Honorio Delgado, código de IRESA 40, la atención es la 602. Y el sistema ya cuenta con sistema informático propio, ¿no? Para generar e imprimir los FUAs, esto sí es permitido. El número de formato, en este caso la IRESA es la 40, el año es el año 2015, nos indican, y el tema del correlativo es el 00602. Bastante sencillo, pero eso sí, no se olviden de que los FUAs no pueden, no deben estar duplicados. Y por si acaso, si hay duplicidad de FUAs, ambos quedan como observados. Tengan bastante cuidado. ¿Por qué es que se observan ambos FUAs? Porque en el momento del registro de la atención en la parte digital, no se sabe si la prestación corresponde a uno o al otro. Por lo tanto, ambos quedan observados y la observación queda levantada por el establecimiento. Están los datos del establecimiento, el nombre y código RENAES, y ahí le ponemos un asterisco porque esta norma es del año 2015, pero posteriormente el registro de los establecimientos quedó a cargo de su salud a través del registro de IPRES, el RENIPRES, ¿sí? Bueno, ahora se llama RENIPRES. En el RJ todavía van a encontrar como RENAES. El Centro de Salud de IMASA, en Bagua, en Amazonas, código RENAES 5070. En el establecimiento tenemos ahí el código RENIPRES, ya aparece ahora, ¿no? El 5070, el nombre del establecimiento, que muchas veces esto ya viene ya impreso en el FUA donde lo pueden ya imprimir. Pero el establecimiento es un ente fijo. También hay ente de que no está fijo, que sale itinerante, oferta flexible. Por ejemplo, acá tenemos el tema de una brigada ISPET, ¿no? Que tiene su código 2505, y da atención en Loreto, en la cual el establecimiento 9 de octubre, con código RENAES, proporciona los insumos necesarios, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la brigada ISPET da la atención, pero el establecimiento es quien ha proporcionado los insumos y con ellos va a quedar el registro de la atención. Por eso si a veces nos preguntan, doctor, el FUA queda entonces con el ISPED, queda con el establecimiento, ¿con quién queda? Con el establecimiento, vamos a ver acá. El código RENAES de la IPRES, en este caso, es de quien brinda los insumos, o sea, el establecimiento 9 de octubre, que es su código 5556. Sin embargo, cuando ve en la parte del personal que atiende, acá sí obviamente atendió la brigada que tiene su propio código y la brigada es considerada oferta flexible. Tiene ahí su código arriba, 25005, y obviamente eso se atiende fuera del establecimiento. Es una atención extramural, pero no es referencia, no es emergencia, esto es una atención ambulatoria. Entonces, así quedaría la combinación de las brigadas o entes también itinerantes, de donde los insumos los proporciona un establecimiento de salud. Por ejemplo, tenemos una consulta de medicina general en la IPRES de IMASA. Entonces, y la atención es intramural. Buscamos donde dice intramural, colocamos, ¿no? Otro ejemplo, un asegurado de 10 años atendido en consulta externa por una IRA. Entonces, la atención de consulta externa es una atención ambulatoria. El paciente asegurado que acude al centro de salud Betsabe con su código RENAES es atención con hoja de referencia 0431. Y bueno, sí, perfecto, eso es bastante fácil. Tú dices, doctor, referencia, excelente. Sin embargo, no olvides que si es un tema de referencia, aparte de llenar la información de atención, tienes que ir a llenar los cuadros que se refieren a los datos propios de la referencia en sí. Eso no se olviden. Generalmente esos dos cajones de atención y datos de la referencia van siempre o casi siempre juntos y cuando llenas uno, debes recordar ir a llenar el otro cajón. Siempre van en parejita. Otro, madre acude directamente a emergencia. Bueno, ahí está la respuesta a lo que tienes que llenar por presentar cuadro de deshidratación aguda. ¿Qué llenamos en tipo de atención? Emergencia. Esta parte de acá es súper sencilla y una adecuada lectura del caso, una adecuada lectura de lo que está sucediendo, te indicará fácilmente qué cajón se tiene que llenar. De la IPRES que hace la referencia. Paciente asegura referido por el equipo ISPET La Morada 8 con su código de oferta con una hoja de referencia 032. Entonces, a este es cajón de referencia, datos de referencia, realizada por
la ISPE la morada con su código RENIPRES y la hoja de referencia 032. Habíamos dicho, obviamente, ¿te acuerdas que esto se relaciona con el cajón de atención? Sí. No te olvides, si llenabas atención, no te olvidabas de datos de referencia. Si llenas datos de referencia, no te olvides de los datos de la atención. Regresas y esto es una referencia, ¿sí? No te olvides esos dos cajones siempre en parejita. Paciente se refiere al Centro de Salud Galilea y hoja de referencia 055. ¿No? Es lo mismo, ¿no? Ponemos el código del Galilea, su centro de salud, la hoja de referencia, datos de la atención, no nos olvidemos, vamos y ponemos lo que le corresponde a referencia, ¿no? Estos ejemplitos, aunque son sencillos, pero sí nos sirve para recordar esos dos cajones siempre, porque a veces nos llenan uno y se olvidan el otro. Datos del asegurado, la identificación y código del asegurado. El documento con que se identifica para la atención y su código de aseguramiento, su código de afiliación. ¿De dónde es que se arma estos códigos? Veamos. Por ejemplo, el usuario presenta su DNI. Va, se atiende, presenta el DNI y tú vas a ver que esto tiene un número de su DNI y un código adelante. Esto se refiere al tipo de documento de identidad. 2 es DNI, 3 es carnet de extranjería. En este caso presentó DNI 2 y completamos con el DNI. El código de afiliación que ya lo tiene previamente, ¿cómo se armó? Por ejemplo, el asegurado, esto es un asegurado CIS independiente, por ejemplo, el seguro independiente de la DISA 330 y tiene ahí un número de DNI. Entonces recordamos que primero se ponía el tema de la direza, ¿no? La unidad ejecutora, la red direza jereza, que es la 330. Después, en este caso, se pone en el segundo cajón el tipo de seguro que tiene. 2 subsidiado, 3 subsidiado, pero 2 con DNI, 3 con carnet de extranjería. La E es la afiliación temporal y el código 9 es el CIS independiente, ¿no? Entonces, acá tenemos un CIS independiente con su documento. La ejecutora es 330, estás viendo en el, por ejemplo, es un CIS independiente y le aumenta su código de documento de identidad. Entonces, así se forma su código asegurado. Sí, eso significan los numeritos que van en medio, que van adelante. Esa parte es súper sencilla. Bueno, hay otros datos del asegurado como el nombre, el apellido, el sexo, o la fecha probable de parto, si es que está gestando, la fecha de parto, si es que, bueno, ya dio a luz y ya es una puérpera, la fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento, el número de historia clínica y el cajón de salud materna si es gestante o puérpera. Los dos ítems que están en negritas, que están sombreaditos, también son en parejita, porque si es una gestante, abajo, arriba tendrá que ir, ¿no es cierto?, fecha probable de parto. Si abajo dice que es una puérpera, arriba entonces tendrá que ir la fecha en la que dio a luz, no la fecha en que dio el parto. A veces en el registro encontramos, bueno, anécdotas como esta, ¿no? En la parte, por ejemplo, de sexo. Encontramos el registro de un asegurado masculino, femenino a la vez, y bueno, pues no era un asegurado hermafrodita, quisimos ver el nombre del asegurado, pero no sabíamos si era Denis o Denis, tampoco no nos ayuda mucho. Eso ya nos pudimos finiquitar con su código de afiliación, con sus datos de afiliación, ya pudimos establecer esto de acá. Bueno, esto se debió a un error de registro, un doble registro, ¿no? Eso hay que tener bastante cuidado porque el auditor podría observarlo. Más abajo ustedes tienen algunos cajones que se refieren a los recién nacidos, ¿no? En el caso de las puérperas que ya dieron a luz, en el caso de las prestaciones de parto, mejor dicho, en las prestaciones de parto, ustedes van a ver hay cajones relacionados al recién nacido. Y ahí es lo que se pone, son los documentos que se les asignan a cada uno de los recién nacidos de ese proceso de parto. ¿Cómo es que se ponen los documentos? Veamos. Solo en caso de parto 054 y 055, que son nuestros códigos para parto normal y parto cesárea. Solo en estos dos códigos prestacionales se va a rellenar este cajón de recién nacido. Están exceptuados los óbitos, los natimuertos. Acá lo que corresponde es poner el diagnóstico ICD-10 que corresponde al óbito natimuerto, ¿no? Ya no se llena cajón de recién nacido. ¿Qué tipos de documentos puede tener un recién nacido?
El recién nacido, si tiene, por ejemplo, el establecimiento, una oficina registral auxiliar de la RENIEC dentro o al costadito, por decirlo así, bastante cerca, muy asequible, entonces lo óptimo es de que en el momento se empiece a hacer el trámite de DNI del recién nacido, así, inmediatamente. Esto es, bueno, es lo menos común que hay, pues se está extendiendo, sí, a cada vez hay más oficinas de apoyo registral, pero si no lo hubiera, los establecimientos en la parte que tienen internet, que tienen una computadora, pueden hacer el proceso de certificación de nacido vivo en línea, ¿no? Eso lo pueden hacer en línea. Y si no se cuenta con ninguno de ellos, bueno, tiene la opción del recién nacido de hacer su afiliación temporal, porque lo protege la ley y lo protege el decreto legislativo C54, ¿no? En la que se nombra que, si ustedes recuerdan, la protección por ley al recién nacido, la protección por ley de la madre gestante y los niños hasta los 5 años de edad, ¿no? Si pueden tener una afiliación temporal. Están en ese orden porque en ese orden, de acuerdo a disponibilidad de estos tres elementos, es que se registra en el FUA. Hagamos unos casos. Por ejemplo, parto vaginal en el centro de salud que no tiene oficina RENIEC y el trámite de certificado nacido vivo es manual, o sea, no es en línea. La gestante está afiliada al SIS subsidiado con un recién nacido. Pero sí, se hizo la afiliación de manera directa y temporal. Entonces, como no hay ni DNI ni certificación en línea, se registra el número de la afiliación temporal. Ahí está el recién nacido con su código E de seguro temporal y el código que le corresponde. Otro ejemplo es, se produce la cesárea 055 en Hospital de Huamanga. Sí tiene oficina RENIEC, tiene trámite certificado nacido vivo en línea, tiene todo. Y tiene esta madrecita 2 recién nacido vivos. Tiene todo, pero la primera opción, ¿cuál es? Según el cuadro, el cuadro es DNI. Entonces, a cada uno de los recién nacidos se le hace su trámite de DNI y ese es el número que se registra en los cajones. El último, hay un parto normal en el Centro de Salud San Miguel, no tiene oficina registral, pero sí tiene para poder hacer la certificación nacido vivo digital. Entonces, la segunda opción se hace a través de Internet. Y el sistema le da un determinado código que es el que vas a registrar en el FUA. ¿Ok? Entonces, en ese orden de los recién nacidos, en ese orden de la disponibilidad de estos recursos, se hace el documento y el documento que salga se pone en el FUA. En la parte del medio, bueno, segunda parte del medio, están los datos de la atención en sí, del asegurado, de la referencia, actividades preventivas y el tema de las vacunas. También nos preguntan, doctor, ¿cómo es el tema de la fecha de atención? Con los que se atienden el mismo día, normal, porque ese mismo día le pongo su fecha de atención. Pero doctor, y los que se hospitalizan, le pongo la fecha de atención de la entrada del paciente, la fecha de atención del alta, cualquier fecha en la que ha estado hospitalizado, doctor. En este caso, para usos del sistema integral, del sistema de informático del Seguro Integral de Salud, nosotros pedimos que los pacientes que están hospitalizados y salen una fecha de alta diferente, ¿no? A la de ingreso, consideren la fecha de alta como la fecha de atención para el registro del FUA, de la información en los sistemas informáticos del SIS. Fecha de alta es la fecha de atención. Si es que hay una estancia hospitalaria mayor de 180 días y hacen un corte administrativo, o sea, cierran el FUA a los 180 días y abren otro nuevo para que se siga atendiendo el paciente que sigue hospitalizado, entonces, de ese primer FUA que se hizo el primer corte, la fecha de atención es la fecha de ese corte administrativo. Bueno, también hay un cajón donde se ponen las unidades productoras de servicios. Estos corresponden a códigos que, bueno, no los pone el SIS, pero sí son de manejo del sector, ¿no? Por ejemplo, la especialidad de urología se pone su... Nos dice la doctora que su UPS es el 221400 y se registra como tal. Código de prestación, y esta es una de las partes más importantes del FUA, porque de acuerdo al tipo de prestación que se le dé al asegurado,
control de crecimiento, consulta externa, hospitalización, emergencia, se consignará un código en el FUA. O sea, que es el código de la prestación, del tipo de servicio que se da, que está acá. Código de prestación de esa atención que se le dieron. Ahora, tú te preguntas, ¿no? ¿Dónde están esos códigos? ¿O cuáles son esos códigos? Sí he escuchado 056, 062, pero ¿dónde los encuentro todos? ¿Dónde encuentro qué código al que le corresponde a qué nombre o qué servicio, qué código tiene? ¿Cuál es su definición de cada uno de ellos? E inclusive cuánto es el pago que se queda decir por cada uno de ellos. ¿Dónde encuentro esos códigos de las prestaciones? Los encuentras en la resolución jefatural 216-2018. Esa es la última actualización que debes de leer para recordar todos los códigos actualizados. Esa resolución jefatural, bueno, modificó una del mismo año, por eso hay que estar actualizado. Modificó una del mismo año que modificó algunos de los servicios y agregó otros. Sí, en el tiempo pueden aparecer nuevos servicios que vamos a financiar. Y han aparecido, por lo que hemos tenido que actualizar la norma para que estos sean incluidos y sean considerados en los procesos de pago. Buscas en el anexo número 2 y ahí encuentras las definiciones operacionales de todos los servicios. Los preventivos, los recuperativos, rehabilitación, los servicios administrativos, sepelio, referencia que financia el SIS. Acá tenemos vas a encontrar ahí la lista, mira, ahí están todos los clásicos, 001, que es el CRE de 0 a 4, el 118, CRE de 5 a 9, el 029, que es el tamizaje neonatal, el 07, que es el suplemento de micronutrientes, el 08, profilaxis antiparasitaria, ¿no? Están todos los servicios preventivos, pero por si acaso no son los únicos, entonces, que aparecen así solitos, sino que en cada uno de ellos vas a encontrar una definición que te dice, por ejemplo, datos principales, el rango de edad, de repente a qué sexo, solamente si se le va a entregar a varones, a mujeres, a los dos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, bueno, acá este CRE de 0 a 4 ya lo tiene su propio título, pero en la definición también hace hincapié, ¿no? Evalúa el CRE, niños menores de 0 a 4 años de edad. Está la prenatal, por ejemplo, que es el código 009, ¿no? Que es atención preventiva de la gestante, ¿no? Y te da algunos parámetros también de registro. Suplemento de micronutrientes. Bueno, solamente hemos puesto algunos cajones de ejemplos para que veas que cada uno de los servicios tiene un código y una definición que te va a ayudar a entender de repente cuáles son los parámetros para el registro. Por ejemplo, mira, profilaxis antiparasitaria, el segundo cajoncito que dice código 008. Te dice que esta se da administración preventiva de antiparasitarios en la población de 2 a 14 años de edad. Entonces, para usos de registro, no van a ser aceptados los FUA 008, donde le des profilaxis a menores de 2 años o a mayores de 14. No, si aparece un FUA con otras edades, no será reconocido. Está también la lista de las atenciones recuperativas de rehabilitación, la clásica 056 consulta externa, 054 de parto, 062 emergencia, 065 hospitalización, 66 con cirugía, 67 con cirugía mayor, 68 de cuidados intensivos, la UCI, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los códigos de atención integral. Estos códigos son muy importantes porque definen mucho el tema de la cobertura y lo que se va a aceptar en medicamentos, insumos y procedimientos. También ellos tienen sus cajones, sus definiciones, consulta externa, ¿no? Para todos los grupos de edad. En este caso, el 056 te dice que es médico y odontólogo. Entonces, 056, ¿qué pasa con los otros profesionales? Vas a encontrar ahí casi al final el 906, que son las consultas externas de otros profesionales no médicos o no odontólogos, que también son reconocidos, pero con otro código, ¿no? Las atenciones por emergencia, extracciones dentales, el tema de los internamientos, ¿no? Que generalmente dicen a un internamiento aceptado por un periodo mayor de 24 horas, ¿no? Menor puede ser una emergencia con observación. Las atenciones de parto, están todas las definiciones y también de las administrativas, de emergencia,
asignación por alimentación que se da a las gestantes en casas maternas y el tema de los sepelios, ¿no? Ahí está indicado la definición. En esta RJ 216-2018 vas a encontrar de todas, de absolutamente de todas, y te va a ayudar mucho a entender por qué es que se cubren algunas cosas y otras no. Volviendo al FUA, vamos avanzando. Aparte del código prestacional inicial, dijimos que para las atenciones preventivas puede registrarse más de un código. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Mira, tenemos un adolescente de 13 años con peso 65 kilos, tenemos su talla, su índice de masa corporal, su perímetro abdominal, y se le hace la atención integral del adolescente. Se le hace profilaxis antiparasitaria y también se le hace tamizaje de violencia intrafamiliar, con un resultado normal. Entonces, lo primero que tienes que hacer si ves varios servicios, identificar qué servicios son. ¿Para qué? Si identificas los servicios, ya puedes identificar fácilmente los códigos. Ah, y fíjate que solo sean atenciones preventivas para que sean todas en un solo FUA. Primero, identificar los códigos. Encontramos atención integral de adolescente 017. Hay profilaxis antiparasitaria 08. Hay detección de problemas de salud mental, la 022. Bien, entonces, ¿por cuál empiezo? ¿Cuál pongo como principal y cuáles como adicionales? De preferencia, si encuentras uno de atención integral, por ahí empieza. ¿Sí? Es preferible empezar por el tema de atención integral. 017 entonces ponemos principal y 08 y 022 como códigos adicionales. Preventivos, ojo, siempre recalcamos, los preventivos son los adicionales, solo en el caso de que todos sean preventivos. Nos vamos al cajón de actividades preventivas y empezamos a poner los datos que tenemos ahí. Tenemos datos de talla, de peso, tenemos talla, tenemos el tema del perímetro abdominal, tenemos el dato de consejería integral, ¿no? En este caso adolescente, tenemos que el índice de masa corporal. ¿Qué otros datos tenemos? Tenemos el dato del tamizaje de salud mental que salió normal. ¿Ves? Entonces, la metodología es simplemente una adecuada lectura del caso. La lectura, una adecuada lectura, una lectura tranquila, que identifique las ideas, que identifique los datos, que los seleccione, es lo que más te va a ayudar para este correcto registro y que no se te escape nada dentro del FUA. Bien, entonces es una atención integral, pero ¿qué pasó ahí? Obviamente debe tener un diagnóstico, ¿no? Sí, o sea, cada uno de ellos debe tener un diagnóstico que justifique aquello que se va a dar. Por ejemplo, este paciente salió como un adolescente normal y se hicieron otras medidas profilácticas. Son diagnósticos, en este caso, definitivos, ¿no? Y cada uno con su respectivo CIE-10. No hay ningún problema. ¿Te acuerdas que se dieron medicamentos? Entonces nos vamos a medicamento. Recuerda que hubo profilaxis antiparasitaria. Le dieron su mebendazol en suspensión, le dieron sus 6 frasquitos, le recetaron 6 frasquitos, le entregaron 6 frasquitos. Y eso está en el diagnóstico no número 1, sino en el diagnóstico número 2. Entonces, ponemos ahí, ¿no? 6 frasquitos prescritos, 6 entregados, y está en relación al diagnóstico número 2, otras medidas profilácticas. A veces nos consultan, nos dicen con este ejemplo, doctor, pero yo trato de poner la parte de atrás, el otro de dato, pero no acepta el registro. Si es que estás poniendo este tipo de registros y no te entra la información, deberías de revisar si es que probablemente te haya faltado algún dato en las actividades preventivas que registrar, o si es que te ha faltado algún dato del diagnóstico, o si te ha faltado algún dato de poner dentro de los productos farmacéuticos, insumos y procedimientos. Recuerda que la parte del final que dice prescrito, entregado, diagnóstico, esa parte del diagnóstico debe de estar imprescindiblemente relacionada al diagnóstico que está en la primera cara. Si te equivocas ahí, es probable de que alguna regla indique de que te estás equivocando. Porque, por ejemplo, si ahí en mebendazol hubiéramos puesto 661, el sistema no te aceptaría eso en adolescente normal. Tiene que estar en profilaxis parasitaria. Bueno, no olvides que para todos estos datos
todas esas definiciones están en la RJ que hemos presentado. Complementariamente a eso, más adelante veremos las reglas de consistencia y validación. Bueno, ingresar la fecha del ingreso del alta, los cortes administrativos, es muy sencillo, ¿no? Paciente mira el 1 de abril, hospitalizado, cuya atención solicitó un corte administrativo el 30 de octubre, ¿no? Y solicita un segundo pago con fecha de corte administrativo el 28 de febrero. Solamente que hay que ingresar la fecha del ingreso que aparece arriba, ¿no? Ingresó el 1 de abril y tiene un corte administrativo, ponemos el último, el 28 de febrero del 2014. Cuando hay cortes administrativos, recuerda que hemos dicho de que tú cierras un FUA de 180 días y abres uno nuevo. Este nuevo se relaciona obviamente con la atención del primero porque es una sola atención. Entonces hay que vincular los FUAs. Se pone un código de autorización que generalmente te lo da CIS y número del FUA a vincular, que es el FUA anterior. Ese dato sí es muy, muy importante. Muy importante. Cobertura extraordinaria. Fíjate, el tema del el registro de la cobertura extraordinaria ocurre que, si recuerdas la segunda diapositiva, decíamos de que el CIS cubre primero lo que está en el PEAS. Pero el PEAS tiene 1000 diagnósticos y existen como 12.000, 13.000 diagnósticos, ¿no? Entonces, y incluso lo que está en el PEAS tiene topes. ¿Qué pasa si necesito otra atención que no está en el PEAS o que se pasa del tope del PEAS? ¿Te acuerdas? Los planes complementarios, hasta 2 UITs puedes utilizar sin ningún problema. Pero si te pasas de otras esas 2 UITs que se ha dado adicional, sí hay que pedir cobertura extraordinaria y hacer una justificación, un sustento al Seguro Integral de Salud. Esa solicitud entonces se hace a través de un registro de autorización que es respondida con un código. Si pides más de una autorización para la misma atención, o sea, vale, primero pedí una cantidad, por ejemplo, ustedes ven ahí, ¿no? Una autorización 1402-387. La primera pedimos por 3.240 soles adicionales, pero el paciente siguió hospitalizado. Hay que hacer una segunda. La segunda calculamos que vamos a utilizar 1.000 soles. Nos autorizan y se le entrega al paciente prestaciones por 1.000 soles, pero sigue hospitalizado. Hacemos una tercera solicitud, sí, puedes hacer varias. Si el paciente sigue requiriendo la atención, se siguen autorizando siempre y cuando esté justificado, obviamente. La última pedimos por 2.800, gastamos en el paciente 2.800 soles y el paciente se recupera. Y gracias a Dios sale de alta. Entonces, hubieron 3 autorizaciones de cobertura extraordinaria y montos en cada autorización y un acumulado de 7.040 soles. ¿Qué datos voy a poner en los FUAs? En los FUAs tienes que poner estos datos. Bueno, cuando veas el cajón de cobertura extraordinaria, vas a poner el código de la última autorización. Sí, de la última, o sea, la última tiene, en este caso fue la tercera, entonces ese era el código de autorización y el guión 3. ¿Y qué dato voy a poner? Ah, de los montos, ¿cuál de todos los montos? Tienes que poner el último monto, pero el acumulado. Si fue la primera, la primera. Si fue la segunda autorización, la suma de las 2 primeras. Y si es la tercera autorización, la suma de las 3. Entonces acá sería, ¿no? La tercera autorización, el monto acumulado, el último que fue de 7.040. Así vas poniendo los datos cuando es cobertura extraordinaria. Sí, pues nos pasa de que a veces nos ponen, por ejemplo, a veces en este ejemplo, por ejemplo, ponen la 3, pero nos pusieron 2.800. Y no, o sea, nos tienen que poner el acumulado para efectos de control. El traslado y el sepelio también tienen cuestiones específicas. Te recomiendo que revises las resoluciones jefaturales 132-2015, que habla de cómo hacemos el reconocimiento del traslado de emergencia, y la de este año, la número 100 de este año, que es la que regula el trámite y reembolso de la prestación de sepelio. También tiene sus características, es bastante amplio, te invito a que las revises para poder seguir avanzando con esta presentación que ya se nos va cortando. A cada uno de ellos, por si acasito, el traslado y el sepelio son FUAs aparte, con su propio, cada uno con el propio código, que ya lo has visto en la lista de códigos más atrás. ¿No? El destino del asegurado, obviamente en el caso de referencias.
o en el caso de la atención. ¿Qué ocurre? En el caso de la atención, bueno, tienes alta, tienes cita, hospitalización. En el caso de las referencias, tienes emergencia, consulta externa, apoyo el diagnóstico. Puede ser de que ahora ya el paciente se atendió, lo contrarrefieran, puede ser de que el paciente fallezca, o puede ser de que la atención sea un corte administrativo. Aquí nos dice, no, paciente asegurado, fue referido para examen, pero en este caso ya es una contrarreferencia. Ahí está el número de hoja, está el establecimiento y su código. Es una contrarreferencia y llenamos donde corresponde. El código del establecimiento y el centro de salud, igual que como cualquier registro normal. Pero sí, por favor, no se olviden que también la contrarreferencia debe estar registrada y también con su formato referido, ¿no? Seguimos avanzando. Actividades preventivas. Las actividades preventivas, entonces, la RJ 107 año 2015, llenado de FUA, nos indica algunos datos obligatorios, como son el tema para las actividades preventivas, que todas deben de tener peso, talla. Preventivas y recuperativas, tienen ahí en preventivas todas recuperativas, bueno, y también hay algunas preventivas, lo que es el control prenatal, lo que es la atención inmediata del recién nacido, los controles del recién nacido de bajo peso, los CREDS, ¿no? Del 0 a 4, 5 a 9 y 10 a 12, las atenciones integrales de adolescente, joven adulto, adulto y adulto mayor. Todas ellas deben de tener obligatoriamente peso y talla. En el caso de la gestante, si es un control prenatal, debe de registrarse el número de ese control, su peso, su talla, altura uterina, ¿ok? La presión arterial, la edad gestacional, y si hubo psicoprofilaxis, poner el código del procedimiento. Si hubo consejería nutricional, hay que marcarlo. El tema del control de puerperio, ¿qué es obligatorio poner? Se debe de marcar el número del control, el peso, la talla y, ojo, la altura uterina. La norma nos dice de acá que debe de ponerse la altura uterina. ¿En puerperio? Sí, en puerperio, porque se puede medir la altura uterina para efectos de control de ese útero. También la presión arterial y la fecha de parto. ¿Okay? La fecha de parto. En gestante, no se olviden de que también va acompañado del tema de la fecha de probable de parto, ¿no? En el caso de la gestante. Bueno, tenemos acá un ejemplo de control de gestante, por ejemplo, al sexto control, bueno, ya me dicen número, acude la gestante 36 semanas de gestación. Tenemos peso, tenemos talla, altura uterina y presión arterial. Se le hace tamizaje de violencia intrafamiliar y el resultado es normal. También recibe consejería nutricional. Entonces, vamos a las actividades preventivas. Vamos llenando lo que tenemos. Y si cumplimos, ¿no? Tenemos peso, tenemos talla, tenemos presión. Sí, ahí está, muy bien, lo ponemos. Tenemos el número de control prenatal, la edad gestacional y la altura uterina. Ahí está y lo colocamos. ¿Qué más tenemos? Tenemos consejería nutricional. También se le dijo tamizaje de salud mental y salió normal, se coloca normal. ¿Tenemos algo más? No, entonces ahí ya completamos todos los datos que tenemos y que son obligatorios. El control de puerperio. Tenemos este caso. Primer control de puerperio, se hace el registro, tenemos peso, tenemos talla, tenemos presión arterial en el ejemplo, se hace tamizaje también de violencia intrafamiliar, sale normal, hay consejería nutricional y hay lactancia materna exclusiva. Felicitaciones. Actividades preventivas, entonces tenemos peso, talla, tenemos presión. El número de control del puerperio, nos dijeron, ¿no? Empieza primer control. Hay consejería nutricional, tenemos tamizaje de salud mental que salió normal y corroboramos la lactancia materna exclusiva. ¿Qué dato faltó? Ajá. Aparte de lo que es la lactancia materna exclusiva, están diciendo también, ajá, exacto, no se ha puesto, no se ha dado en el ejemplo el dato también de altura uterina, que debe de estar. Y mira, justo hemos puesto la alerta al costado de altura uterina. Ese dato no está. Entonces, tú, como ya sabes que se pone, debes de recordar si está registrado o si no se ha hecho, hacer la medición y registrarlo para que sea considerado en el FUA. En el recién nacido nos piden la edad gestacional, el APGAR al minuto, a los 5 minutos, su peso, su talla y
el tema del corte tardío que está recomendado por medicina basada en evidencias, ¿no? Corte tardío, marcar. Ejemplo, se registran los datos de un recién nacido, tenemos su peso, su talla, valoración de edad gestacional de Capurro, 38 semanas, tenemos los dos APGAR de 8 y de 9, el corte del cordón se suscitó después de los 2 minutos de nacido, excelente. A llenar entonces, tenemos peso, tenemos talla de recién nacido, tenemos la edad gestacional, 38 semanas Capurro, tenemos el APGAR, primer y quinto minuto, a 8 y 9 son los resultados, y hay un corte tardío de cordón. Excelente. Entonces llenamos. En el caso del niño, bueno, por ejemplo, tenemos el tema de los controles CRED por rango de edad y el CRED de niño de bajo peso al nacer, ¿no? Si hay antecedentes de prematuridad, de enfermedad congénita, secuela al nacer, bajo peso, hay que marcarlo dentro del FUA. Mira, niño corresponde control de crecimiento, corresponde un CRED de 4 años de edad. Aquí es un CRED de 0 a 4. Tenemos peso, tenemos talla, hay consejería nutricional de la mamá, el acompañante, y se le da suplemento de hierro al niño, ¿no? Como parte del CRED se le hace un test abreviado peruano para el desarrollo y además se le hace tamizaje de salud mental. Y nos sale mental, nos sale normal el niñito. Nos vamos a las actividades preventivas. Tenemos peso, tenemos talla, lo colocamos. ¿Hay CRED? Sí, número 1, ¿no? El primer control de crecimiento. ¿Qué nos dice? ¿Se le hizo el TAP? Sí, se le coloca donde dice. Hay consejería nutricional, también lo colocamos, un tamizaje de salud mental que salió normal. Entonces, como tú ves, en todos estos ejemplos, la adecuada lectura me va a ayudar, uno, a colocarlos correctamente en el FUA, y dos, veces que hay un dato que sea obligatorio buscarlo, y si no, registrarlo. Y obviamente, no solo en el FUA, tiene que estar registrado en los formatos correspondientes de la historia clínica. En este caso al niño pues le dimos hubo suplemento de hierro, ¿no es cierto? Entonces tiene que estar indicado en la parte de productos farmacéuticos. Doctor, ¿qué le dieron? A ver, tú revisa la historia, multimicronutrientes. No está acá preimpreso. Entonces, simplemente ¿qué hacemos? Lo registramos con su respectivo código. Ponemos multimicronutrientes, su código es 01, nos dan en sobre, está su concentración de hierro, prescribieron 30, le entregaron 30 en la farmacia y solamente hubo un diagnóstico que es el CRED, ¿no? El diagnóstico que corresponde al CRED. El adolescente. Tenemos una atención integral. Tenemos que colocar peso, talla, índice de masa corporal, perímetro abdominal, consejería integral de ese adolescente, presión arterial de ser necesaria. Se puede poner el tema de las vacunas diftérica, de teta, antitetánicas, si es que corresponde el número de dosis. Si hay consejería, por ejemplo, planificación familiar, se colocan los insumos que se hayan utilizado. Ejemplo, paciente asegurado, tenemos peso, tenemos talla, tenemos índice de masa corporal, tenemos perímetro abdominal, primera ascensión de consejería nutricional y tamizaje de salud mental también normal. Colocamos, tenemos peso y talla. ¿Qué más? Perímetro abdominal. ¿Por qué es que es tan importante ya ahora sí poner el tema de perímetro abdominal, el tema de índice de masa corporal, etcétera, etcétera? Esto de acá es importante el tema del índice de masa corporal, perímetro abdominal, porque uno, recuerda el tema de las enfermedades no transmisibles que cada vez aparecen en personas más jóvenes, ¿no? Y por otro lado, también recordarás de que este año el Seguro Integral de Salud está evaluando en sus indicadores prestacionales también el tema de cobertura de enfermedades no transmisibles, ¿no? El tema del tamizaje. Y ese tamizaje, dentro de esos parámetros, está el perímetro abdominal y está el índice de masa corporal, está el peso, y esto te va a ayudar a cumplir tus metas de indicador. Me doy un tamizaje que fue normal, excelente. En el joven y en el adulto, por ejemplo, nos piden obligatoriamente peso, talla, presión arterial y la consejería que se le realice. En el caso del adulto mayor, tiene su propio código también, 903, peso, talla y presión arterial también es obligatorio, la consejería que se le haga, y para ellos el tema del BACAN, que es la valoración clínica del adulto mayor. Esos son los datos que hay que llenar, obligatoriamente.
Hay otro cajón más después de los preventivos que dice la vacuna y bueno, se le tiene que dar al niñito correspondiente a su calendario, ¿no? Entonces, esto son vacunas que corresponden al calendario. Por ejemplo, 2 meses de edad, ese niñito le han dado su neumococo, le han dado su rotavirus, le han dado su pentavalente y ya va en la segunda dosis de HVV, ¿no? Segunda dosis de HVV. Última parte de la primera cara. Acaba el famoso tema del diagnóstico, el tema del responsable de la atención y su firma y sello del responsable y la firma y huella del asegurado. Nos preguntaron mucho, doctor, ¿qué pasa con los hospitalizados? Porque, doctor, yo he tenido un paciente que ingresó con un diagnóstico presuntivo, pero resulta que salió con otros diagnósticos. Incluso ninguno de los presuntivos salió dentro del FUA. Doctor, ¿qué hago en este caso? ¿Abro otro FUA? ¿Me lo van a reconocer? ¿Qué pasó con los exámenes que ya di para los diagnósticos que fueron presuntivos y que salieron normal, que no salieron como tal? Te explico. Mira, por ejemplo. Bueno, esta parte tú ya la conoces, debes registrar cada uno de los diagnósticos en cada cajón por separado, no sé hasta qué año tienes varios cajones, no lo pongas todo en un solo cajón. En cada cajón pones su respectivo código CIE-10 y si es diagnóstico presuntivo, definitivo, repetitivo. Y acá está un ejemplo acerca de esto que nos comentaban mucho. Mira, paciente ingresa con dolor abdominal, ¿qué sospechan? ¿Una apendicitis aguda o una pancreatitis aguda? También lo ven medio palidón al paciente, entonces lo ven lo ven pálido, revisan uñas, revisan los ojos, las conjuntivas y aparentemente las ven pálidas, entonces sospechan de una anemia. Se hacen las pruebas, se hacen los procedimientos y resulta de que tiene un diagnóstico definitivo de diverticulitis. Sí, pues también da dolor abdominal, dependiendo de dónde se ubique, pues podría confundirse con una apendicitis o una pancreatitis. Y en sus exámenes, bueno, hubo un hallazgo aparte de absceso renal. Sí, pues son otros, con lo que entró fue esto, ¿no? Apendicitis, anemia, pancreatitis, todos presuntivos, su respectivo código, ¿no? Su respectivo código CIE-10, pero resulta de que salió con otras cosas. Tú no te preocupes, tienes más cajones. Si el paciente en el transcurso de la hospitalización tiene otros diagnósticos, los agregas. Los agregas, no abras otro FUA, los agregas. Por ejemplo, este paciente en los diagnósticos de egreso, que son los definitivos, tuvo diverticulitis y un acceso renal. Entonces ya no los conozco en el ingreso, los conozco los CIE-10 en la parte de diagnósticos de egreso, ya como definitivos. Y sí, no tengas preocupación, porque así sean diagnósticos presuntivos y hayan salido normales, si está justificado el cuadro y está justificado en la historia clínica, está justificado en sus registros y según las guías de práctica clínica como diagnósticos diferenciales, el médico auditor lo va a reconocer, el sistema lo va a reconocer. Así sean diagnósticos que hayan terminado como normales, siempre y cuando, como te digo, el diagnóstico diferencial haya estado justificado y esté como tal en la historia clínica. Y obviamente para la diverticulitis y el absceso se coberturaron los procedimientos, medicamentos e insumos correspondientes en los de egreso. No se olviden siempre el responsable de la atención, DNI, su nombre, su número de colegiatura, su código de profesional, especialidad si la tiene, registro de especialistas si ya lo tiene, ya egresó, tiene su constancia y todavía no le entregan el registro, puede ponerlo como egresado. No se olviden siempre también firma y sello de quien dio la atención como responsable y del asegurado que recibe la atención, firma y huella. No sabe firmar, su huella. No puede firmar ni poner huella, su apoderado. El apoderado tiene que poner también no solo su firma, sino también su postfirma, sus nombres y su DNI. ¿Por qué? Para poder saber, poder identificar, en este caso, quién está firmando por el asegurado. Sí, no puede ser cualquier persona o no puede ser cualquier firma, tiene que tener su postfirma.
En la parte de atrás del FUA es algo más sencillo porque hay que poner los medicamentos, insumos, procedimientos que se le da al paciente. Pero sí, debes de tener bastante cuidado en el tema de incluir los medicamentos, la cantidad prescrita, la cantidad entregada y sobre todo, importante, correlacionarlo bien con el diagnóstico que has puesto en el FUA. ¿Sí? Todo tiene que estar sustentado y conforme al diagnóstico. Por ejemplo, cuando pusimos multimicronutrientes, el primer diagnóstico en este caso, si es que ponemos uno, tiene que estar en el tema de suplementación, etcétera, etcétera, diagnósticos relacionados en este caso al tema de la hemoglobina, el control del niño, etcétera, etcétera, ¿no? Y la cantidad entregada obviamente nunca debería de superar la cantidad prescrita. Jamás debería de superar la cantidad prescrita. También nos preguntaron, doctor, en una región he encontrado que el FUA ponen algunos medicamentos, en otro FUA de otra región veo que ponen más medicamentos, en otra región he encontrado que ponen un montón, casi todo lo llenan con medicamentos. Sí, o sea, esa es la parte preimpresa, puede ser adecuable por la direza, por la ejecutora, de acuerdo a criterio, pero al menos estos son los básicos que tienen que estar preimpresos. Imagínate un paciente que estuvo hospitalizado varios días y que consume muchos servicios, a veces no alcanza el espacio, no hay problema, las de segundo y tercer nivel pueden adjuntar el reporte de consumo con los datos del FUA, la firma, el responsable, todo, como hojas adicionales a este FUA, ¿no? Sin ningún problema y serán reconocidos. En la parte del medio, en la parte de atrás, se ponen generalmente los insumos, productos sanitarios y los exámenes de diagnóstico o procedimientos terapéuticos. También hay que tener cuidado con lo prescrito entregado y relacionarlo siempre al diagnóstico. Cuando son exámenes de laboratorio, se va a pedir de que se ponga acá el resultado, en la medida de lo posible, ¿ok? Muchos de ellos incluso tienen reglas obligatorias, algunos exámenes tienen reglas obligatorias donde se está combinando a poder el resultado del procedimiento, ¿sí? Todo lo que es procedimiento va aquí, diagnósticos y terapéuticos. En la última parte del FUA va el tema de su componente prestacional, que son procedimientos que generalmente no pueden ser registrados en el sistema. Mira, acá también no se olviden de que debe de acá estar la firma y sello del responsable de quien dio el medicamento, de quien dio el insumo, el responsable de quien hizo el examen, de quien realizó el procedimiento, como conformidad de lo que se da en la parte posterior del FUA. Y acá también el asegurado vuelve a firmar, vuelve a poner su huella, o el subapoderado, en conformidad de que recibió el medicamento, recibió el procedimiento, recibió el insumo que se está recetando y que dice el FUA, ¿no? En señal de conformidad. ¿Por qué es que hacemos tanto hincapié en el tema del control? O sea, ¿para qué sirve el FUA? También hemos dicho para ejecutar acciones de control. Aquello que no se controla no se puede medir. Lo que no se puede medir no se puede mejorar tampoco. Entonces, o no se puede contar para tema de pago. Todo el registro que sale como conforme es el dado para el tema del pago. Por eso nuestra principal herramienta para esto va a ser el registro que se haga del FUA. Primero, el registro que ingresa al sistema. Luego también el tema de los formatos cuando hacemos las evaluaciones presenciales. Complementario a esto y muy importante, obviamente, es que la información converse con lo que está en la historia clínica y otros registros, como la hoja de emergencia, el libro de emergencia, los CARDEX, las hojas, los de asistencia del personal, etcétera, etcétera, ¿no? Para las acciones de control. El CIS como financiador, como cualquier financiador, le permite la ley poder hacer sus procesos de evaluación de las prestaciones para ver qué es correcto, qué está adecuadamente registrado y qué no, para ver qué cosa va a reconocer. Y obviamente lo que esté reconocido se va a pagar de acuerdo a las tarifas que establezca el CIS. La información para que ingrese al sistema tiene que ver con controles como las conocidas reglas de consistencia y validación. Y esto es complementario a la norma de llenado del FUA.
O sea, no se guíen solamente de la norma de llenado del FUA, es el año 2015. Durante estos 4 años que han ido pasando, las reglas de consistencia y validación son usadas también y deberían ser revisadas por cada uno de los profesionales para que vean qué cosas son observadas. Si conocen qué cosas se observan, es más probable de que en el momento de llenar el FUA hagan un adecuado uso de la información, un adecuado registro de la información. Ah, ya, tal regla me observa esto. Ah, no, entonces tengo que llenarlo de esta manera para que no sea observada. Y esa es la idea. Revisen las reglas antes incluso de hacer los procedimientos. Tenemos 2 tipos de reglas que son las de consistencia y la de validación, todas como parte del proceso de evaluación automática. Las reglas de consistencia son reglas informáticas que impiden que información que no corresponda a la realidad o a un criterio lógico ingresen. Por ejemplo, tú das la prestación, le dan el FUA al digitador, el digitador está digitando y dice, a ver, este FUA, muy bien, FUA de parto, excelente, sexo del paciente, masculino, y el sistema no le impide ingresar ese dato, no le impide ingresar ese FUA, porque nosotros ya hemos programado de que en el caso de los partos no sean aceptados pacientes masculinos, por un criterio obviamente médico. Otro ejemplo, digamos, el digitador está ingresando otro FUA, paciente de 68 años, muy bien. Código prestacional, servicio al que ingresó, crecimiento y desarrollo de niño, de 5 a 11 años. El sistema va a salir, no puedes ingresar esto. Eso permite para ver si es que había un error, si es que el paciente 68 no puede obviamente recibir un control de crecimiento de niño, pero puede ser de que haya sido un error también otra cosa, puede ser por ejemplo el digitador ve, no dice 06, no dice 68, paciente de 08, ya, entonces sí se equivocó y ahora sí pone paciente de 8 y sí entra en el rango de CRED de 6 a 11, ¿no? De 5 a 11. Entonces, estas reglas me permiten para que la información ingrese adecuadamente y que ingrese la información que está conforme a las normas. Es como una primera valla. Cuando la información ingresa, atraviesa otras reglas. Atraviesa las reglas de validación, que también son otras reglas, pero que empiezan a buscar en la información que ya se registró. Por ejemplo, tenemos una regla de validación que busca en la información que ya ingresó si es que hay duplicidad. No pueden haber 2 FUA duplicados. Si es que hay la regla lo detecta, avisa para darlo como no conforme o como observado. Al final, las que superan todas las reglas de estas de consistencia y validación pasan un proceso de supervisión por el factor humano, que es el médico auditor del CIS, ¿no? Los médicos auditores del CIS mensualmente revisan miles de atenciones y verifican de que esté conforme a las guías de práctica clínica, conforme a la evidencia, conforme a las normas del MINSA, conforme a las normas nacionales, etcétera, etcétera. También quedarán ahí algunas observadas, algunas rechazadas y algunas conformes. Todo lo que al final de todo esto quede conforme va a ser dado para liquidación y pago por parte del CIS a la ejecutora. Lo que pasa a todas las vallas pasa a la ejecutora. ¿Dónde puedo ver todas las reglas? Las reglas las vas a encontrar en esta dirección. Entra a la página web del CIS. Entras a Mundo IPRES, Mirador GREP, Mundo IPRES, procesos de control y te van a salir las reglas de consistencia y validación. En formato Excel para que las descargues y las revises. Cada cierto tiempo la vamos actualizando. La última actualización ha sido el 18 de julio y puedes descargarla para que las revises. También puedes ingresar a través del Mundo IPRES de nuestra página web. ¿Cuántas tenemos? Tenemos varias. Tenemos cerca de 20, 30, 40, cerca de 50 reglas, ¿no? De consistencia, de todo tipo. Nosotros siempre recomendamos, por favor, revisen la última actualización de las reglas.
Si es que en tu establecimiento, en tu ejecutora, tiene, por ejemplo, guías de llenado de FUA, actualícenlas con estas reglas de consistencia porque va a ser muy, muy importante que lo hagan. ¿Por qué? Porque estas reglas de consistencia y validación también te van a ayudar en el tema de registro. Te pongo algunos ejemplos. Mira, en la regla de consistencia número 1, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar las prestaciones, el código el 002, el 029, la 118, el 056, el 065. Vas a encontrar ahí el rango de vida que le corresponde. Por ejemplo, ¿no? CRE de 0 a 4 años, niños de 0 a 4 años, ¿no? La edad mínima, la edad máxima, a qué sexo se le va a dar a reconocer, masculino, femenino o a los dos, ¿no? Si hay hospitalización, si la gestante es puérpera, si le corresponde al subsidiado o al semicontributivo, etcétera, etcétera, ¿no? La primera regla, entonces, habla de estos casos. Lo principal, rango de edad y sexo. Y, por si acaso, ahí solamente es una parte. Hacia abajo están todos los códigos prestacionales cuando revisas las reglas. Solamente he puesto ahí la captura de foto de un pedacito de la regla, para que veas qué importante es. Otra, por ejemplo, la regla número 12. Prestaciones con medicamentos y apoyo al diagnóstico. Por ejemplo, aquí tú te preguntas, ¿no? Doctor, y que según el código, ¿qué se necesita medicamentos? ¿Se necesita insumos? ¿Se necesita procedimiento? Acá tú puedes revisar en esta regla todos los códigos prestacionales, todos los servicios, y si es que le corresponde medicamentos, le corresponde procedimientos, ninguno o los dos. Mira, ve más, por ejemplo, consulta externa, por ejemplo, dice más abajo, ¿no? 056, ¿qué se exceptúan los diagnósticos? Se exceptúan los CIE10, B15.9, J00, A09 y Z35.0 el punto 9, para el primer, segundo y tercer nivel, ¿no? Ahí están los diagnósticos donde no es necesario poner medicamentos o insumos, pero solamente son ellos. Para el resto, guíate siempre de la tabla. Esa tabla te va a ayudar también un montón para saber qué debes registrar sin medicamento, procedimiento o insumo. La regla, sí, continúa porque tú entras a la regla y vas a encontrar de todos los códigos. En la 13 también es muy importante porque aquí encuentras, nos hicieron una pregunta por el tema de los topes por día, por mes, por año, ¿no? ¿Cuánto tengo que esperar entre una y otra? Y acá está en la número 13, de todos los códigos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La atención prenatal, 1 al mes, 1 al día, 4 durante el mes, 13 durante el año, ¿no? Y se cuenta el año, no año fiscal, sino el año contando a la fecha de la primera atención de la gestante, por ejemplo, contra el prenatal. Sí, a partir, entonces ahí también te dan la definición de que a qué le están llamando año en la regla. Y más abajo, por ejemplo, la atención de parto. Por ejemplo, entre una fecha y otra, entre un parto y otro, no debe de haber menos de 6 meses. No es posible de que una persona no registre hoy un parto y pasado mañana otro parto y de ahí el siguiente mes otro parto. Entonces hay reglas que impiden que se registren esas atenciones. La 14, por ejemplo, está, aquí tú vas a encontrar información acerca de qué actividades preventivas tienen que estar grabadas. Por ejemplo, en la atención prenatal, aquí sí ya está más actualizado que la RJ. Vas a encontrar el peso, la talla, edad gestacional, altura uterina, presión arterial y consejería nutricional. Esas atenciones deben de estar en la atención prenatal. En la atención de parto vaginal y cesárea, ¿qué debo de poner obligatorio? Peso, talla, edad gestacional, presión arterial, ¿no? Si es que faltara, bueno, aparte de los otros ítems, obviamente, pero si falta alguno de estos 4, ese parto no se va a poder grabar. O sea, son requisitos que tienen que estar sí o sí acompañando a la información del FUA. Aquí los vas a encontrar en forma completa para todos los servicios que da el SIS. Sí, continúa porque esto es un pedacito nada más. La 16 también es importante porque acá vas a ver todos los servicios que damos y cómo se reconocen según el nivel de atención. Sea que ingresen por ambulatorio, ingresen por referencia o ingresen por emergencia. ¿Sí? Aquí lo vas a ver por tipo de servicio, por tipo de atención y por por nivel de atención de salud. Donde diga una S, esa prestación, ese registro está permitido. Muy importante. Sí, continúa. Todo puedo continuar porque todos son
pequeños extractos, pequeñas capturas, porque las reglas abarcan todos los códigos. En la número 57, por ejemplo, vas a encontrar los códigos prestacionales que son incompatibles. Por ejemplo, ¿no? La primera, mira, el código prestacional 009, que es el control prenatal. Mientras esté registrada esa información, quiere decir que corresponde al embarazo. Por lo tanto, mientras ocurre ese embarazo, no se va a poder registrar el código 010, que es atención de puerperio. Claro, porque la mujer o está embarazada o ya dio a luz. Son dos cuestiones incompatibles de que sucedan en simultáneo. Por eso, o está embarazada y le corresponde el 09, o ya dio a luz y está en puerperio, le corresponde el código 010 para sus controles. Y así tú vas a encontrar qué prestación, si llenas una, qué otras no se pueden llenar. ¿Cuáles son incompatibles? Revísate todo eso porque es muy importante. Acá te va a ayudar para evitar mucho tema de rechazo de fugas. La regla de consistencia número 77 también es importante porque sí nos preguntaron, doctor, si es que damos un CRED, si es que damos una atención integral, doctor, ¿qué otros servicios preventivos podemos llenar y cuáles no? Por eso también hemos puesto esta tabla adicional. Aquí vas a ver, por ejemplo, fíjate, si hago un CRED de 0 a 4 años, ¿qué códigos prestacionales también puedo registrar? Puedo registrar el 016, el 07, el 08, el 019 y el 022. No puedo yo registrar adicionalmente ahí, así sea preventivo, el 018, el 023 y el 024. Claro, entonces yo puedo registrar más de un preventivo en un FUA, pero no los voy a poder registrar todos, absolutamente todos los que existen. Solamente los que me permite la norma y el criterio médico y administrativo según esta regla. En los servicios, por ejemplo, de atenciones integrales, vean ustedes, en adolescente 08, 019, 018 y 022. Muy a diferencia de la atención prenatal, donde sola parte se podrá registrar el 022 y el 024. También regla importante para que no te rechacen tus FUAs donde pones más de una atención, más de un servicio preventivo en el FUA. Esta es muy, muy importante. Y bueno, pues todo atraviesa el control, se hace la liquidación, se emite para pago y incluso el SIS con prestaciones que ya ha pagado, incluso de esas también puede hacer control. Es cuando el auditor del SIS se presenta en tu establecimiento a hacer el popular PCPP, que es el proceso de control posterior de las prestaciones, ¿no es cierto? Prestacional posterior de las prestaciones, en las cuales pues te visitamos para ver la conformidad del FUA con respecto a otros registros. Generalmente nosotros vemos el FUA, la información que se registra en el sistema, pero en el PCPP, el proceso de control presencial posterior de las prestaciones, nosotros vamos al establecimiento, corroboramos y cruzamos la información del FUA con la información de historia clínica, de hoja de emergencia, de acuerdo a otros registros que tiene el CARDEX, etcétera, etcétera. También hay supervisión financiera en la que esta información se cruza con los procesos de compra, con las PECOSAS, se cruza pues con la asistencia del ¿cómo se llama? Del profesional, a ver si encontramos incompatibilidad del profesional que registra con la asistencia. Le preguntamos qué pasó. Y otros datos más. Entonces, uno se pregunta, doctor, ¿por qué bueno, ya estamos acabando. ¿Por qué tanto control, doctor? De verdad que, ¿por qué no solamente llenamos el FUA y nos pagan y ya? Es que, como les hemos dicho, es dinero de todos los peruanos. Debe de ser sometido a control por una cuestión de transparencia. También por una cuestión legal, por una cuestión administrativa y por una cuestión financiera. Así como nosotros controlamos a quienes brindamos el financiamiento, así también nosotros somos controlados pues, por el órgano de control interno, por la Contraloría General de la República, ¿no? Por su salud también, ¿no? Que nos indican cómo estamos, nos indican y nos preguntan y nos piden que informemos cómo va nuestro control del financiamiento hacia las IPRES, hacia las ejecutoras, hacia las regiones. Se busca obviamente de que el dinero llegue
a aquello que está destinado a llegar. Y ustedes ven reglas de consistencia, ven 50, ven 20 de validación, ¿no? Entonces puede decir, ya exagerando, que hayan 100 controles. Alguien puede decir, doctor, son demasiados controles. Y en realidad, no, yo te podría decir que en realidad son muy pocos. ¿Por qué? Porque la atención médica es tan variable. Una persona puede atenderse de varias cosas, puede atenderse de un mismo diagnóstico varias veces y diferentes. En varias atenciones les pueden dar diferentes medicamentos, pueden necesitar diversos procedimientos. Una atención es de emergencia, otra es de consulta externa. O sea, y no solamente es esa persona, pues pueden ser varias personas. Entonces, la variabilidad de la atención es excesivamente enorme. Imagínate, no tenemos reglas para todos, pero sí, al menos estamos implementando las reglas para lo más importante. Fíjate este cuadrito. Hay más de 12,000 diagnósticos. Hay más de 12,000 motivos de detención diferentes. Nosotros financiamos 65 de servicios diferentes. Consulta externa, emergencia, hospitalización, etcétera, etcétera. Hay 2,500 procedimientos diferentes, ¿no? Apendicectomías, biopsias, exámenes de hemoglobina, exámenes de urea, etcétera, etcétera. Hay más de 27,000 medicamentos e insumos registrados en SysMed. Tú te pones a calcular, así como el Doctor Strange, cuántos posibles universos de atenciones médicas tendría que evaluar en total, cuántas formas diferentes hay solamente con estos parámetros, y no son 100, no son 1,000, no es 1,000,000. Tú multiplicas todo esto y solo con estos 4 parámetros nos salen más de 55 billones. No los 4 millones que calculaba el universo del Doctor Strange. Tenemos más de 55 billones de posibles atenciones diferentes. Imagínate poner regla para todo eso. Y eso que hemos tomado estos 4 parámetros. Hay otros parámetros, obviamente, como es el sexo del paciente, si es gestante, la edad, el grupo etario que tiene, el nivel de atención en el cual se da la atención, y otros múltiples parámetros, ¿no? Entonces, es importante ese tipo de atención. Como último punto, no recuerden que en todas las regiones, en la primera semana del año, se han firmado los nuevos convenios con las reglas de juego para lo que es el financiamiento, informando los mecanismos de financiamiento que se van a dar en los niveles de atención, ¿no? Estos convenios se han dado pues con gobiernos regionales, con las IRIS de Lima y Metropolitana y con IPRES especializadas. Recordar de que para el primer nivel y segundo nivel con población adscrita, el tema del mecanismo de pago es uno mixto, con pago por afiliado, lo que conocías como cápita, pero eso se conocía como pago por afiliado, y con el tercer nivel, institutos especializados, se da el pago preliquidado, el pago por servicio que regularmente se conocía. Te recomiendo que revises los convenios que corresponden a tu región, y para todos ellos hay una guía de operativización de los convenios en las cuales nosotros damos las pautas de cómo es que se van a hacer el control de las prestaciones a nivel de indicadores. Recomendamos que revisen esto porque en el tema de indicadores, recuerden de que nosotros para el tema del pago del componente variable, o sea, ¿qué es el componente variable? Por si acaso nosotros en la primera semana de este mes, les hacemos recordar de que el financiamiento del SIS, del presupuesto anual de todas las regiones ejecutoras, ya se transfirió la segunda semana, en la primera mitad del mes de enero, ya se hizo la transferencia del 80-90% del presupuesto de todo el país. Y queda entre un 10 a 20% del presupuesto por transferir que está amarrado al cumplimiento de indicadores. Estos indicadores están en la resolución jefatural 022 del año 2019, de este año. Revísenlo porque ustedes van a ver ahí los indicadores de prevención temprana relacionada a anemia, ¿no? Niños menores de 3 años con suplementación de hierro y dosaje de hemoglobina. Hay pautas para el registro, qué medicamentos se van a poder registrar, qué procedimientos se van a poder registrar para el dosaje, que van a ser contados para el indicador. En el número 2, el tratamiento oportuno, que es el tratamiento antes del mes con los diagnosticados de estos niños. Entonces ahí se cuenta pues qué medicamentos se van a contar. La captación temprana, en el caso del tercer indicador de gestante que tengan el triple 4.
por lo menos 4 exámenes de primer trimestre, por lo menos sus 4 controles prenatales y por lo menos sus 4 suplementaciones con sulfato ferroso y ácido fólico, que pueden ser en una o en varias atenciones, pero la cuestión es en que cumpla todos estos 4 en una o varias atenciones. Sí, ahí te indicamos pues qué medicamentos se van a incluir, que van a reconocer para el conteo del indicador. Los exámenes que se van a contar para el indicador. Y por si acaso acá estamos hablando ya del tema de los indicadores. Lo que no esté en el indicador, por si acaso, doctor, esta enfermedad no está en los indicadores, ¿me la van a pagar? Sí. O sea, estamos hablando de un tema aparte. O sea, con el tema que ya se financió al inicio, ya está cubierto lo que estás dando. Pero el financiamiento siguiente que está faltando está amarrado al cumplimiento solamente de estos indicadores y nada más. El cuarto indicador está dado para los niñitos, para el recién nacido de menos de 15 días que ya ha tenido cumplimiento de 2 controles de crecimiento y desarrollo. Para el quinto indicador son aquellos que están cumpliendo el tamizaje de las enfermedades no transmisibles. Sí, aquí está dado pues el tema de tamizaje de diabetes, de hipertensión, de obesidad, de sobrepeso, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay que cumplir todos los tamizajes para que sea incluido. Hay un indicador más que tiene que ver con la afiliación temprana y corresponde a los recién nacidos con afiliación antes de los 30 días, ¿no? Entonces, revísate la 022 del año 2019 porque ahí vas a encontrar pautas para este llenado. Hay otras pautas también que tienen que tomar en cuenta, que es el tema de la adscripción. Les dejamos este cuadro. Está en la resolución jefatural, revísenlo por si acaso. Si estás fuera de tu región o en un establecimiento diferente del tuyo, puedes recibir todas las atenciones preventivas si llegas a un establecimiento de primer nivel, a nivel nacional. No hay problema. ¿Dónde está la restricción? Para el resto de niveles y para las atenciones recuperativas. Ves en el cuadro, si estás dentro de tu región, las recuperativas que aparecen ahí con menor de edad, consulta externa de gestante, consulta externa de recién nacido. ¿Qué otra cosa no tiene restricción? Si es que ya estás fuera de la región, ya eres considerado transeúnte, y si vas a un establecimiento de primer nivel, se te reconocen las preventivas y las recuperativas que de tu establecimiento. Y lo mismo para poblaciones amazónicas y Braen, a quienes ellos tienen por ley el reconocimiento de preventivas y recuperativas a nivel nacional en el primer nivel. Doctor, llegó a mi establecimiento de primer nivel y necesita uno de segundo nivel. ¿Qué tengo que hacer? Lo que dice la norma, hacer la referencia que corresponda. Si ya llegó a tu establecimiento de primer nivel, a partir de ahí es donde corresponde la referencia. Exactamente. Y señores, el tema del FUA pues es muy importante. Recuerden que el tema recuerden de que no todo hemos visto obviamente en las acciones de control de que no todo lo que se está registrando adecuadamente. Entonces, tú tienes un nivel de producción. Tienes que lograr que el registro sea de todo lo que tú produces. Porque encontramos mucho subregistro. Hay muchas cosas que no es registrada o que si es registrada en algún FUA, pues ese FUA no llega a digitación. O sea, tiene que registrarse y el registro entrar al sistema. O sea, registro manual y registro informático. Tiene que completarse ese registro, que entre al sistema la información para que pueda ser evaluada. Entonces, tiene que estar el registro en cantidad y en calidad de registro. Cumplir todas las normas que hemos estado comentando para que pase las vallas de los controles y al final esa prestación sea reconocida. Y al final todo sea dado para pago. Si no lo registras, entonces es una prestación que el SIS no puede reconocer por norma. Por eso hacemos tanto hincapié, registren todo, registrenlo a tiempo. Tenemos reglas de consistencia en la cual ponemos límites de tiempo en la cual puedes registrar una prestación. 180 días en consistencia, 90 días en validación y 30 días para los de tercer nivel. Hay que cumplir esos tiempos. Si se pasa el tiempo y no lo registraste, esa prestación se pierde.
Por último, señores, el tema del, bueno, este es un tema un poco pesado, pero es un tema que muy importante, en el cual debemos sí de indicarlo, tenemos que hacerlo visible, el tema de que muchas veces las aseguradoras hacemos pagos que no se han debido hacer. Muchas veces ocurre, bueno, por un tema de error de registro, ¿no? Los errores de registro, los errores de digitación permiten que la prestación al final pues no sea reconocida, ¿no? Ahí hay pérdidas financieras. ¿Qué más también puede ser ahí en tema de ineficiencias? Por ejemplo, ¿no? A veces encontramos fugas donde se da una atención de consulta externa y una cantidad increíble de medicamentos, o para una cantidad increíble de exámenes, y a veces encontramos pues que todos están normales. ¿Para qué les pidieron? Habrá justificación, entonces se hace el PCPP y a veces se encuentra pues de que no hubo justificación médica para muchos de esos exámenes. O sea, no pedir medicamentos en exceso porque también hay un tema de encarnizamiento con el paciente. El tema de romper reglas. Hay con el avance de la tecnología, pues cada vez tenemos más procedimientos. Entonces, procedimiento más caro no necesariamente quiere decir que el procedimiento va a ser mejor, ¿no? Entonces, siempre buscar, no el procedimiento más caro, pero sí el más efectivo, el más costo efectivo, no caer en el tema del abuso, buscando un mayor, si doy el procedimiento más caro, más plata me van a dar, ¿no? Y lo último, lo que lamentablemente ha sucedido y bueno, buscamos que esto se evite, el tema del fraude, ¿no? Buscamos que se sensibilice y que no se realice pues registros indebidos, ¿no? Se ha detectado alguna vez, bueno, de que se han llenado fugas con atenciones fantasma, que no se han registrado en las historias clínicas, la clásica maquinita de fugas, hoy hazte 100 fugas, 1000 fugas más para que el CIS nos dé más dinero, entonces esto ya cae en un tema de fraude. Eso es algo que hay que evitar. Lo que hay que mejorar es el registro, lo que hay que mejorar es la calidad y la cantidad del registro con respecto a lo que sí yo he realizado, y de esa manera sí pues buscaré un mayor financiamiento en base a la mejora de este registro. Bueno, todo eso, bueno, si es que ha sido una maratón, revisen las RJs, hay información riquísima ahí con la cual ustedes pueden mejorar los instructivos que puedan tener en cada uno de sus IRESas, gerezas, ejecutores, establecimientos, y siempre cuenten con el Seguro Integral de Salud para el apoyo en ese sentido. En cada una de las regiones tenemos unidades desconcentradas regionales para que puedan absolver sus consultas directamente en cada una de las regiones, ¿no? Muchas gracias a todos por esta maratón, pero no haberlos cansado. Bueno, pero el tema es muy importante. Muchísimas gracias y felicitaciones al doctor Luis Gamero Oviedo, médico supervisor de la Gerencia de Riesgos y Evaluación de Prestaciones del Seguro Integral de Salud. Agradecerles a todos los participantes de todos los establecimientos de salud y todas las regiones. Recordarles que también está disponible en el canal de YouTube Telesalud Minsa esta telecapacitación. Doctor, muchas gracias. Vamos a pasar a algunas preguntas que nos han enviado a través del chat. Nos han preguntado... algunos colegas colocan su sello en la sección de nombre del responsable de la atención. ¿Esto es válido? Y nos dicen así también, en algunos casos el personal se mandaron a realizar sellos con sus datos, lo colocan en el FUA. ¿Es aceptable o no? ¿Algunos casos? Sí, en algunos casos el personal mandó a realizar sellos con sus datos, los cuales lo colocan en el FUA, si es aceptable o no. Bueno, ya han visto, hemos hablado justamente durante el FUA. El responsable de la atención debe ser obviamente quien dio la atención. O sea, si hay debe haber un responsable, o sea, los servicios de farmacia, el servicio de exámenes, el servicio, ¿no es cierto?, que se le brinda al paciente, el que da el procedimiento, el farmacéutico que da la dispensación, o el director, ¿no es cierto?, de la farmacia, en el caso de medicamentos, o el profesional que dio el procedimiento, la cirugía, el procedimiento, que recibe, quien debe de dar el registro que corresponda, o sea, no debería ser otra persona. Lo que nosotros recomendamos es quien da la atención, quien da el servicio, es quien tiene que firmar. Si no, él, por ejemplo, en farmacia,
suele dar el dispensador, pero también lo suele dar el director, el jefe del servicio, que es generalmente lo que apunta la norma, ¿no? Pero debe de ser el responsable de la atención. Eso sí es definitivo. ¿Mm? Muchísimas gracias, Y con doctor. respecto a los sellos, nosotros no reglamentamos el tema de los sellos, no corresponde al tema del CIS, corresponde de repente al ente rector. Sin embargo, si el sello corresponde al profesional que dio la atención y están sus datos registrados, están conforme a lo que han registrado, recuerden de que todos los profesionales de salud son informados por la IRESA, por la ejecutora, al Seguro Integral de Salud. Nosotros tenemos la base de datos de esos profesionales que dan la atención en su región respectiva. Y obviamente si pedimos firma y sello, debe estar el sello conforme a los datos del profesional. No, los membretes que vayan en el sello ya son responsabilidad de la unidad ejecutora a la cual esté dando la atención al profesional. Importantísimo. Nos preguntan, en algunos casos, que el paciente sea referido para odontología, en la 020 y 021, ¿va a utilizar dos referencias o con una sola referencia puede ser atendido el mismo paciente? En el tema de las referencias, les he dejado, creo, hay una RJ. Hay ese caso y hay muchas variantes que nos han preguntado acerca del tema de los servicios, si van a ser reconocidos por eso. ¿Cómo es el tema de las referencias? Tenemos una RJ, les dejamos la presentación, revisen la RJ, no solamente van a encontrar la solución, en este caso van a encontrar también qué se va a hacer en el caso de el reconocimiento, sobre todo el reconocimiento de pago. Pero recuerden que el tema de la referencia en sí, censo estricto, no lo regula el CIS. El tema de las referencias y las contrarreferencias lo regula el ente rector, que es el Ministerio de Salud. Lo que nosotros ponemos los parámetros es para el reconocimiento del pago y están en base a las normas del MINSA. O sea, si todo está de acuerdo a lo que hace el MINSA, y está de acuerdo a las normas del CIS, es reconocido para el pago, ¿no? Hay que revisar primero la norma del MINSA y después la norma de reconocimiento de referencia por parte del CIS, para emergencia, por si acaso. Muy bien, doctor. Nos preguntan una consulta. Algunos, la mayoría de médicos colocan iniciales en los diagnósticos. ¿Pasa el FUA o no? A ver, también recuerden de que nosotros tomamos, la base de las normas del CIS es una base normativa que está en concatenación, en seguimiento con las normas del sector, con las normas que da el MINSA. El tema del registro de las enfermedades, de las siglas, de los CIE-10, recuerden de que está bajo el ente del MINSA. Y el año pasado nada más, el 2018, se actualizó la norma de gestión de la historia clínica, que justamente habla del tema sobre el uso de las iniciales. Me parece que en la norma está muy restringido para cuestiones especiales. Entonces, si en la medida de que lo permita la norma del MINSA de gestión de historia clínica, de registro de historia clínica, en ese sentido nosotros también lo permitimos, porque la norma de registro está en base, ¿no? Las siglas, si las permite el MINSA, solo las que permita el MINSA serán las permitidas para registro del FUA. Pero generalmente lo que se pide y lo que se sugiere obviamente es que no se utilicen siglas porque hay más de dos entes de atención de salud que tienen las mismas siglas y que puede prestar esto a confusión. Puede prestar ya un error de financiamiento incluso, pero que ya no sería culpa del que financia, sino más bien del que registra, ¿no? Por la ambigüedad. Pero es solucionable, o sea, hay que registrarlo bien. Muy bien, doctor. Nos han preguntado también a través del chat de YouTube, nos dicen, buen día, ¿cuál debería ser la producción promedio en turno de 6 horas por digitador? Bueno, eso no lo establece mi gerencia, ¿no? Nosotros, y recuerden de que el digitador no es un trabajador del CIS. Recuerden que la oficina de seguros del hospital no es una oficina del CIS. Hay confusión en tanto, a veces hasta por los mismos trabajadores. Las oficinas de seguros de los hospitales, establecimientos, de las direzas, no son oficinas del CIS. Por lo tanto, el personal que está a cargo, el tema de su producción, no está, no es normado por el CIS, sino por el propio establecimiento, ejecutor o direza, ¿no? Ya es como hacen el tema de su gestión. Importante, doctor. Nos preguntan también quién debe verificar los datos correctos del FUA antes de pasar a digitación. Creo que es la madre de todas las preguntas. Es una pregunta excelente.
muchas veces nosotros ponemos acá todos los filtros, ¿no? El primer filtro es la digitación, las reglas de consistencia, validación, etcétera, etcétera. Pero esa es una gran pregunta porque el primer filtro debe ser el profesional que llena. El profesional que llena debe estar capacitado, debe leer constantemente las normas de registro y es como cuando un médico llena su historia clínica, ¿no? Termina de llenar la historia clínica y hace un pequeño repaso para ver si no se le está olvidando alguno algún resultado, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo para el FUA. El profesional capacitado obviamente le da una revisión o simultánea o final, ¿no es cierto?, del llenado de su FUA y puede detectar si es que le ha faltado llenar algún campo, porque ya está capacitado y conoce, ¿no es cierto?, los campos que se tienen que llenar obligatoriamente. O sea, es exactamente el primer filtro. Es uno mismo, es la misma propia persona que llena el FUA. Y después vienen los controles que ya hemos ido explicando, pues, ¿no? Excelente, doctor. Doctor, han quedado muchas preguntas en el chat. Sí. Vamos a pasarle entonces las preguntas del chat a su correo para que pueda entonces analizarla y quizá más adelante pueda hacer otra telecapacitación o poder ellos, ¿con quién pueden contactarse a ellos para poder entonces absolver estas preguntas? Sí, excelente. Bueno, todos los días respondemos preguntas y pero generalmente para poder ordenarnos y que puedan tener una respuesta más rápida y en base a las normativas del CIS, por favor, en cada una de las regiones recuerden que tenemos una unidad desconcentrada regional, a veces más de una, en cada una de las regiones donde pueden hacer las consultas, hagan las consultas. Todas las que están en este chat, por favor, envíenlas a las UDRs para que puedan ser absueltas directamente. Aquellas donde la UDR necesita alguna especificación normativa un poco más fina, ellos sí pueden coordinar con nosotros para de repente una respuesta si es que es más compleja, ¿no? Pero a las unidades de concentradas regionales, entren a la página web del CIS, tienen ahí ustedes los correos, tienen los teléfonos de cada una de estas oficinas para las consultas correspondientes. Gracias a todos ustedes, de parte de la doctora Doris Lituma, de parte de nuestro gerente de GREP, el doctor Alfredo Farfán. Gracias a todos. Bueno, y sabemos que no es la última vez, seguiremos viniendo para otras capacitaciones. Muchísimas gracias, doctor Luis Gamero Oviedo. Un gran aplauso para usted. Gracias. Muchísimas gracias. Y a todos los participantes, invitarlos a la próxima telecapacitación del día de hoy. Ahora, a continuación, de inmediato, cómo interpretar el tablero de supervisión financiera a cargo del licenciado Víctor Crisóstomo, también del Seguro Integral de Salud. Están todos cordialmente invitados y recordarles que también, si no pueden conectarse a través del Zoom, a través de YouTube, Telesalud Minsa, se está también transmitiendo la telecapacitación. Muchísimas gracias a todos.